En nuestro mensaje anterior aprendimos que existen 3 niveles de disciplina que, de acuerdo a las Escrituras, decíamos, los padres deben utilizar en la crianza de sus hijos. Si usted recuerda, estas medidas son la reprensión, la restricción y la vara. Estas medidas, dijimos, son estrictamente necesarias debido a la naturaleza con que nacen nuestros hijos. Si nuestros hijos, escuche bien, si nuestros hijos no pecaran, no habría ninguna necesidad de disciplinarles, no habría ni una sola necesidad de hacerlo. De hecho, en 2 Samuel 7:14, Dios mismo en sus tratos paternos para con su pueblo, reconoce que no hay ninguna necesidad de disciplinar a los hijos a menos que ellos pequen. Note cómo Él se expresa. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, condición, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Es por esto, niños, que decíamos la semana pasada, no hay ninguna necesidad de temer los azotes de la disciplina, porque esta medida solamente se hizo para el que se porta mal. Esta medida correctiva solamente fue creada para aquel que peca. Solo en estos casos es necesaria. Dice Proverbios 19:29, listas están las varas para los insolentes, los buenos azotes para la espalda de los necios. Allí no dice obedientes, niños buenos, niños que respetan a sus padres, que los honran. No, dice para la espalda de los necios. Y les pregunto, niños, ¿ustedes quieren evitar el castigo? ¿No te gusta que tus padres te disciplinen? Entonces, la condición, de acuerdo a 2 Samuel que acabamos de leer, es, sé un niño bueno, sé obediente a tus padres, no seas un necio, porque de lo contrario, tus padres tienen el permiso de Dios para disciplinarte cuando te portas mal, cuando has hecho lo malo, cuando has pecado. Ellos, tus padres, no te hacen ningún mal cuando ellos te azotan. Se oye feo la palabra, pero ellos no te hacen ni un mal. No pecan contra Dios cuando te disciplinan, porque Dios lo manda, Dios lo ordenó. De hecho, sería al contrario, si ellos no lo hicieran, pecarían contra ti y ellos mismos pecarían contra Dios si no lo hacen. ¿Y por qué decíamos la semana pasada que es necesario disciplinar a los hijos? Nuestra respuesta fue porque nuestros hijos son pecadores. Esa es la principal razón. Y debemos saber también que la disciplina correctiva no solo ahuyenta la necedad del muchacho, como bien hemos estudiado ya, sino que también lo guía. Lo guía. La vara de la corrección también lo guía. El título de nuestro mensaje para esta mañana lleva por nombre la disciplina correctiva como orientación y guía de los hijos. Cuando tratamos, mis hermanos, con un tema como el de la disciplina de los hijos, especialmente cuando hablamos acerca del uso de la vara, es muy común que ciertas objeciones se levanten en contra de esta medida correctiva. Y esto, mis hermanos, se puede esperar no solo de los expertos y de los educadores no cristianos, sino aún también de los mismos padres cristianos. La resistencia de los padres cristianos a corregir a los hijos, como Dios manda, no es nada nuevo. No es nada nuevo, no es algo que acaba de suceder hace algunos años, sino que esto ha venido sucediendo desde hace miles de años. Dios desde hace miles de años ha venido diciéndole a su pueblo, no rehúsen corregir a sus muchachos, no desprecien la metodología de la corrección corporal. La psicología moderna ha hecho múltiples estudios para decirnos las razones por las que no debemos disciplinar a nuestros hijos. Pero hermanos, esta resistencia paterna realmente no tiene nada que ver con los nuevos estudios de la psicología o de los alcances nuevos de la psiquiatría, ni con los últimos hallazgos de cualquier estudio, mis hermanos. No tuvo que nacer un Maslow, no tuvo que nacer un Freud, no tuvo que nacer un Skinner para decirnos lo que no tenemos que hacer, lo que no debemos hacer. Más bien, mis hermanos, esta resistencia es el producto natural de nuestra rebeldía humana a todo lo que Dios dice. Si Dios dice negro, el hombre dice blanco. Si Dios dice pare, el hombre dice avance. Si Dios dice verdadero, nosotros diremos falso. Si Dios dice corrige, nosotros diremos no, no lo haremos.
Es una resistencia que nace en el corazón rebelde. Y hermanos, para el tiempo que la Biblia prescribe estas cosas, vemos que las mismas objeciones que tenían los padres de aquel tiempo han sido las mismas objeciones que tienen los padres de nuestros días. ¿Y cuáles han sido esas objeciones del pasado, mis hermanos? ¿Cuáles son esas mismas objeciones del presente? Mencionaremos al menos 4 antes de adentrarnos en nuestro tema. La primera objeción a corregir, dicen algunos padres: yo no le pego a mi hijo porque no quiero que mi hijo se convierta en un delincuente. No quiero que él se convierta en un niño violento, rebelde, en un niño iracundo. Por eso yo no le pego. Como padres, tememos que el disciplinar a nuestros hijos pueda sacar lo peor de ellos. Tememos que se conviertan en muchachos rebeldes, en muchachos enojados, violentos. De hecho, la opinión de los expertos es esa, mis hermanos, que corregir a los niños con vara tiene el potencial de hacer más daño que bien, según su opinión. Ellos dicen: la disciplina corporal promueve el mal comportamiento, promueve la agresividad, insta a la violencia, causa daños emocionales. Pero no, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que a nosotros nos debe interesar como padres cristianos. ¿Qué dice Proverbios 29, 17? Ese dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En otras palabras, nos está diciendo este pasaje que la disciplina no saca lo peor del muchacho. Al contrario, dice: el uso de la vara sacará lo mejor del muchacho. Proverbios 22:15 dice aquí el proverbista: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, ¿qué? Le ocasionará un daño psicológico al muchacho. Eso es lo que dice la Escritura. Mas la vara de la corrección le causará un trastorno de personalidad. Mas la vara de la corrección le hará un joven iracundo y rebelde. Mis hermanos, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice: mas la vara de la corrección alejará la necedad de él. La sabiduría bíblica, mis hermanos, nos dice que la disciplina, en lugar de producir hijos airados y amargados, producirá hijos alegres, hijos felices, en los cuales tú como padre te podrás deleitar. Si tú ves a tu hijo amargado, hazlo feliz. Esto es lo que dice la Escritura, hermanos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. La vara no saca lo peor del muchacho, sino lo mejor. La segunda objeción: yo no le pego a mi hijo porque amo demasiado a mis hijos. Los amo tanto como para castigarlos, dicen algunos padres. Nosotros, hermanos, realmente como padres tenemos esa fuerte necesidad de que nuestros hijos nos admiren, de que nuestros hijos sientan respeto, de que nos amen, que ellos piensen que somos padres grandiosos, sus superhéroes, buenos, cariñosos. Pero somos tentados a pensar que al hacer uso de la vara, tememos que ellos piensen lo contrario. No queremos que ellos piensen que no los amamos o que somos padres crueles y sin sentimientos, y por eso evitamos la disciplina. Hermanos, los expertos presuponen y siempre relacionan que cuando un padre le pega a su hijo, es porque la ira de este padre está fuera de control. Presuponen que cuando un padre disciplina a su hijo es porque éste está descargando su frustración y enojo contra el muchacho. Dicen ellos que esto es un acto de odio, que es abuso infantil, e incluso han utilizado la palabra tortura. Pero la disciplina de la que estamos hablando, mis hermanos, no se le parece a esta. La disciplina que estamos describiendo y que vamos a estar describiendo no concluya en 1 o 2 sermones. Hay mucho más que decir. No es odio, no es una descarga emocional de frustración o de ira. Más bien, mis hermanos, este es un acto verdadero y genuino de amor por los hijos. Esto es lo que tenemos que descubrir. El amor requiere disciplina y la disciplina bíblica solo puede ser administrada en un contexto de amor. De ninguna otra manera debe de ser hecho. Y de hecho, mis hermanos, la disciplina bíblica, así como un brazo o como un beso, es un emblema de amor. La seguridad es un emblema de amor. Así es la disciplina, mis hermanos, vista en las Escrituras. Es un emblema de seguridad. La disciplina correctiva en las Escrituras es un emblema de aceptación. Entonces esto no se le parece, mis hermanos, a lo que muchos describen como disciplina. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.
¿Por qué muchos padres evitan la corrección, mis hermanos? Ellos dicen, es que amo demasiado a mis hijos. Es que yo los amo demasiado. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que la Biblia tiene otros datos. La palabra de Dios dice, no lo hacen porque los aborrecen. Y si es verdad, mis hermanos, que ellos no aman a sus hijos, ¿saben realmente qué es lo que estos padres aman? ¿Qué es lo que estos padres aman? Ellos aman más su comodidad. Ellos aman más su paz emocional. No les gusta meterse en un inconveniente con los hijos. Ellos prefieren evitar la confrontación con los hijos. Ellos se aman más a sí mismos de lo que aman a sus propios hijos, mis hermanos. Y esto no es amor. Evitar la corrección no es amor. La Biblia dice esto es desamor, esto es aborrecimiento, esto es odio. Estos padres que rehúsan la corrección se aman más a sí mismos. Y padres cristianos, esta actitud de parte de ustedes de ninguna manera refleja la paternidad divina, la paternidad de Dios. Porque Dios, que es amor, y como Padre que realmente ama, y que ama con un amor eterno, con todo y esto, mis hermanos, no ha eximido a uno solo de sus hijos de disciplina. Todos ellos han sido disciplinados, y todos ellos lo serán, si ellos pecan. ¿Qué dice Proverbios 3, 11 al 12? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. También en el libro de Apocalipsis dice el Señor Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Un padre cristiano, mis hermanos, que tiene en poco corregir a sus hijos de esta manera, es un mal representante de la paternidad de Dios aquí en la tierra. Porque Dios al hijo que ama lo disciplina, lo corrige. Dios usa la vara para disciplinar a sus propios hijos rebeldes y desobedientes. Y mis hermanos, ¿quién acusaría a Dios de ser un padre poco amoroso? ¿Quién acusaría a Dios de ser un padre iracundo? ¿O de ser un padre impaciente? Nadie. Sí es cierto, mis hermanos, que hay padres que pegan frustrados a sus hijos, que les han pegado a sus hijos llenos de coraje, que lo han hecho cuando han perdido la paciencia. Pero hermanos, aquí no estamos negando esta realidad y no estamos describiendo esta clase de disciplina. No estamos diciendo y sabemos y reconocemos que hay padres que han llegado a hacer un uso pecaminoso de la vara, más nosotros estamos hablando de otro asunto, mis hermanos. La disciplina que estamos describiendo brota de un corazón amoroso que busca lo mejor para sus hijos. Y de hecho, mis hermanos, en el fondo, los hijos interpretan la disciplina de esta manera. Si nosotros no les corregimos, nuestros hijos se sentirán descuidados, y no solamente se sentirán descuidados, se sentirán inseguros. Se sentirán inseguros. Serán niños nada seguros. Ellos en el fondo, al ser dejados sin corrección, piensan que no importan. Que a sus padres no les importa si se portan bien o se portan mal, a ellos les da igual. En el fondo ellos así lo interpretan. Pregúntele a un hijo que está en la cárcel, ¿qué te faltó? Ellos dicen, que mi papá me pegara. No me lo estoy inventando, hermanos, lo he escuchado. Escribió el doctor Fugates, ningún niño es feliz mientras se le deja en rebeldía. A pesar de que él mismo, de manera voluntaria, comenzó la rebeldía, necesita ayuda para vencerla. Cuando los padres rehúsan dar a su hijo la corrección física que necesita para ponerlo de nuevo bajo control, el niño se siente separado de la familia. En su interior él se siente miserable, separado de sus padres e inaceptable en su círculo familiar de comunión. La única manera en que los padres pueden demostrar su amor a un niño en rebeldía es mostrándole que se preocupan por él lo suficiente como para hacerle de nuevo aceptable en el círculo familiar. ¿Y cómo lo harán? Corrigiéndole en sus rebeldías, no ignorarlo como si fuera un hijo bastardo o un hijo ilegítimo. Esto es la verdad, mis hermanos. Así que corregir a nuestros hijos en sus rebeldías y pecados, mis hermanos, según los estándares bíblicos de Dios, no es desamor. Más bien, son los tratos fieles, los besos fieles, los abrazos fieles de un buen padre que ama a su hijo. De un buen padre
que dignamente puede representar en la tierra la paternidad de Dios frente a sus hijos. Así es Dios, así debemos de ser nosotros. La tercera objeción, dicen algunos padres, yo no le pego a mi hijo porque es un método ignorante y de la era pasada. Los abuelos, los tatarabuelos hacían eso, pero yo no. El discurso progresista, mis hermanos, de nuestros días, nos quiere hacer creer que todo lo que fue hecho en el pasado estuvo mal hecho. Que todo lo que fue enseñado en el pasado tiene como fundamento la ignorancia. Y especialmente lo creen así, mis hermanos, cuando de instruir a los hijos se trata. Ellos piensan que el uso de la vara en la crianza de los hijos pertenece a una época antigua, al tiempo medieval, a una era cavernícola. Pero mis hermanos, la aplicación de este método para la crianza de los hijos, ¿dónde lo encontramos? No lo encontramos en un libro de historia, no lo encontramos en una revista, lo encontramos en la siempre infalible palabra de Dios. ¿Y qué es lo que esto significa, mis hermanos? Que si está en la palabra, este método permanecerá vigente. En Mateo 24:34 el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, en un cierto sentido, mis hermanos, la disciplina correctiva también es un acto de fe. Es un acto de fe al que todos los padres deben de ejercitarse. Dios ha ordenado su uso y aunque como padres nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo es que esto funciona, cómo es que esto ahuyenta la necedad, cómo es esto que le devuelve el control, cómo es esto que le provee de riendas al muchacho, no sabemos, nosotros confiamos en que Dios es el creador, el diseñador del alma, del cuerpo, y ha conectado esta cosa de una forma que nosotros no podemos saber, pero que eventualmente produce sus resultados. Nosotros debemos confiar en Dios. Así que, mis hermanos, la metodología de disciplinar a los hijos mientras el Señor no venga permanecerá vigente. Pueden pasar 100 años más y este método permanecerá vigente. Podríamos aún, mis hermanos, llegar como humanidad al siglo 80 y tenga por seguro que estas mismas cosas que estamos enseñando en el siglo 21 seguirán siendo enseñadas en el siglo 80 por fieles predicadores. Si Cristo no ha venido para entonces, estas cosas seguirán siendo enseñadas por ministros fieles en los 80s, en el siglo 80. Y quizás alguien me cite, allá en el siglo 21, el pastor de las migrañas, no sé. Esto ya fue muy presuncioso. Ellos seguirán diciendo, mis hermanos, no rehuses corregir al muchacho. En el siglo 80, si Cristo no viene, los predicadores seguirán diciendo, no rehuses corregir al muchacho. Seguirán siendo fieles, aunque los tilden de tontos, aunque les digan eso se enseñaba en el siglo XXI, en la era cavernícola de los iPhones, de los carros eléctricos y de la inteligencia artificial. La cuarta objeción, mis hermanos, y última, hay muchas más, pero solamente con estas. Otros padres dicen, yo no le pego a mi hijo, porque es un método que no funciona. Dice el escritor a los Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ver la disciplina correctiva, mis hermanos, como algo infructuoso, tiene que ver más con los padres que lo que tiene que ver con la disciplina misma. Tiene que ver más con los padres, tiene que ver con la manera en que los padres la aplican. Porque lo cierto, mis hermanos, es que muchas de las veces la disciplina que no funciona en el hogar es por la manera en que los padres han venido aplicándola. Hay quienes al disciplinar dan rienda suelta a su hijo, dan rienda suelta a su ira sobre su hijo. Esto no es disciplina bíblica, mis hermanos. Otros creen que ese es el derecho paterno a pegarle a los hijos por todo. Pero esto tampoco es disciplina bíblica. Otros usan la disciplina sobre los hijos como un desahogo, como una descarga a sus frustraciones con su padre o con su madre. Esto tampoco es disciplina bíblica, mis hermanos. Hay mucho más que decir acerca de esto, mis hermanos. No quiero tomarme más el tiempo. En su momento abordaré mucho más. ¿Por qué a veces parece que la disciplina no funciona? Ahora, con el tiempo que me queda, mis hermanos, quiero enfocarme en enseñar que la disciplina no solamente ahuyenta la necesidad del muchacho. Hemos dicho, estas son algunas de las objeciones, pero queremos enfocarnos en por qué no solo ahuyenta, sino que también guía al muchacho. Sírvase buscar, por favor, Proverbios 26:3.
Proverbios 26:3. Dice la palabra de Dios: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Repito, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Salomón, hermanos, en este texto nos dice que cada criatura, para ser guiada, necesita su respectiva medida de disciplina. Necesita su instrumento apropiado de dirección. Salomón dice que el caballo, el burro y el necio necesitan su medida apropiada para ser dirigidos. Un caballo, quizás mal domado, puede necesitar del látigo. Por ejemplo, si este animal está marchando medio adormecido, ¿qué es lo que puede hacer el látigo? El látigo puede acelerar sus pasos. O si de pronto se comporta un tanto inquieto y se desboca, el látigo puede corregir su temperamento. En el caso de un asno, dice el cabestro, o sea, el freno que llevan colocado en su hocico. Este puede ser necesario para controlarlo. Quizás este burro, que de pronto por un impulso externo se descontrola, es necesario que tenga su freno sobre su boca para controlarlo inmediatamente. O si de pronto se irrita e intenta morder, este mismo freno colocado en su boca ayudará a controlarlo y evitar que alguien salga lastimado. Y en tercer lugar, Salomón dice, y el necio, como medida de dirección, ¿qué necesita? La vara. Aquí el proverbista nos dice que así como el látigo provee de dirección al caballo y así como el freno control al asno, así la vara sirve para guiar al que es necio. La vara sirve para redireccionar al desobediente. Parafraseando este proverbio, mis hermanos, diría más o menos así: guía al caballo con látigo, controla al burro con freno y orienta al necio con la vara. Con estas palabras, mis hermanos, la Escritura nos dice a los padres que si habremos de orientar, de guiar y controlar sabiamente a nuestros hijos, ellos no solo necesitan palabras de afirmación, ellos no solo necesitan promesas, ellos especialmente necesitan la vara para ser dirigidos, la vara de la corrección. Ellos necesitan la vara de la corrección, porque, hermanos, los niños inquietos que estoy viendo, aunque sean niños, ellos por naturaleza están orientados hacia el mal. Hermanos, ellos, al igual que un caballo, pueden inquietarse y de no aplicar su medida correctiva, puede desbocarse. Al igual que un burro sin freno en su boca, puede de pronto excitarse por algún impulso externo y si no tiene ese freno en su boca, terminará lastimando a alguien. Esto es lo que está diciendo la palabra, mis hermanos. Y es por esto que Dios no dice en su palabra, corrige solo al adulto, sino dice especialmente al niño. Si nosotros queremos guiar a nuestros hijos, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos usar la vara. Y padres, debemos entender que de dejarles sin esta guía, ellos están destinados al infierno. Ellos están orientados hacia el mal. Si nosotros no decidimos o nos decidimos por no usar la vara, entonces estamos decidiendo que ellos continúen por ese camino hasta terminar allí. Y quizás mucho antes de tiempo. Como dice Proverbios 23, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y salvará su alma del Seol. Hay padres, mis hermanos, también abuelos, que diabólicamente dicen, a los niños hay que dejarlos ser. Solo hay que dejarlos ser. Los maestros de nuestros hijos nos dicen, padres de familia, no prohíban a sus hijos. Padres, no les restrinjan. Al contrario, si ustedes quieren tener hijos saludables mentalmente, como padres simplemente déjenlos ser. Déjenlos ser niños. Hermanos, se realizó un estudio
donde de manera separada se agruparon niños dentro de un rango de edad de 2 años de diferencia. Es decir, un grupo de 2, 3 y 4, un grupo de 5, 6 y 7 y un grupo de personas 8, 9 y 10 y así sucesivamente hasta llegar a los 30 años. Solo un grupo de ellos, mis hermanos, manifestó un excesivo trato violento entre ellos. Solo en un grupo hubo mordidas, patadas, golpes, peleas y robo de propiedad. ¿Cuál grupo cree que fue? El primer grupo de niños, de 2, 3 y 4 años. Hermanos, es por esto que la Biblia dice, con mucha razón, que los niños no deben de ser dejados ser. La palabra de Dios dice que eso puede hacer mucho daño. Recientemente, hermanos, fui al doctor y mientras esperaba mi cita en la sala de espera, había una niña con pañales como de 8 años, 7 años, pero con pañales, ocasionando un disturbio terrible ahí en el hospital. La niña no tenía problemas mentales, no sé si se imagina eso o no. Se metía a los consultorios, las mismas enfermeras la sacaban. Después entró al cuarto de los expedientes, salió con un folder en su mano y su madre parecía no entender el disturbio que estaba ocasionando este niño ahí en la sala de espera. Ella parecía que no la estaba viendo. Hasta que uno de los encargados se la llevó personalmente. Ahí enfrente de todos, ella con una sonrisa muy apenada, recibió a su niña y la sentó a un lado. Ahora lo sorprendente, mis hermanos, es cómo esta madre comenzó a manejar las cosas. La niña se ponía a brincar sobre la banca de espera y ella le daba un llaverito para distraerla. Se le escapaba y se iba para allá y ella iba por ella y luego le daba un juguetito. Comenzaba a molestar a la señora de un lado, el bolso de la señora de un lado, y ella ahora le daba un dulcecito. No sé si la señora, mis hermanos, se creía inteligentísima haciendo esto, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Cada vez que la niña hacía algo mal, ella recibía una recompensa. Cada vez que esta niña molestaba a la señora de un lado, le daban una paleta. Cada vez que ella seguía incontrolable, ahora la premiaban con un dulcecito. Todo lo que estaban haciendo, mis hermanos, esta madre por su hija era reforzar su mal comportamiento. Y cuando la cosa no mejoraba, ella apenada se excusaba. Es que ya no ha dormido bien. Es que ha de traer hambre. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, no se han visto en la misma situación? Hermanas, hermanos, estas cosas no son niñerías. No son niñerías, mis hermanos. Más bien, esto es lo que pasa cuando ignoramos abiertamente los principios de la Escritura. Mis hermanos, esto no es paciencia de tu parte. No es que seas una madre paciente. Esto es despreciar la palabra de Dios y esto es abrazar lo que dicen los expertos. Déjalo ser. Y la Biblia dice, mis hermanos, que estos padres serán avergonzados por haber tenido en poco la palabra de Dios. Dice, serán avergonzados en el supermercado. Serán avergonzados cuando reciban visitas. Serán avergonzados cuando asistan a la iglesia. Serán avergonzados cuando vayan al hospital. Serán avergonzados. ¿Por qué? Porque han tenido en poco la palabra de Dios. Esta es la realidad. Y le pregunto, hermana, ¿es así como manejas a tus hijos? Y si es así, mis hermanos, ¿acaso no es cierto que muchas veces te has sentido avergonzada de la conducta de ellos? Y para cubrir tu vergüenza tú también has dicho, es que tiene sueño. Es que no ha comido bien. Es que mi hijo está diagnosticado con un trastorno de hiperactividad. No, mis hermanos, esa no es la realidad. Lo que está pasando es que tu hijo o tu hija es un incontrolable, a quien no se le ha puesto riendas desde temprano. Esa es la realidad. Es un niño que se está dejando sin dirección y que no se le está dando su debida atención. Y lo peor, mis hermanos, no es que te hará pasar muchas vergüenzas a ti, sino que especialmente le estás haciendo mucho daño a tu hijo, a tu hija, porque a su muy corta edad, mis hermanos, él sufrirá los castigos de convertirse en un niño, en una niña socialmente despreciable. ¿Cómo cree que yo miraba a esa niña? Eso es una realidad, mis hermanos. Nos puede dar risa, pero si es tu hijo no te va a dar risa. Se convertirán en niños socialmente despreciables. Mire lo que dijo Jordan Peterson.
hablando de la crianza de un hijo, a los padres. Una de nuestras primeras tareas como padres es hacer que nuestros hijos, antes de que lleguen a los 4, se conviertan en personas socialmente deseables. Un niño que los adultos puedan ver y saludar con agrado. Que sea bienvenido en el círculo social entre otros niños. Atención, dice, si fallas, tendrás a un niño que los adultos evitarán con una sonrisa fingida. Tendrás a un niño con el que ningún otro niño querrá jugar o compartir. Todo lo que lograrás es que sea despreciado. Todo lo que lograrás es que sea expulsado de sus círculos sociales. Deja a tu niño sin disciplina y lanzarás a tu propio hijo a un abismo donde cada rostro que él mire, le mire con desprecio o le mienta. Esto no será bueno para su desarrollo. Esto, mis hermanos, es a donde se llega con la mentira de déjalo ser. Es por esto, mis hermanos, que la Biblia enseña que los niños necesitan restricciones, necesitan prohibiciones, necesitan límites. Hermanos, ¿por qué muchos de nosotros tememos cuando nuestros hijos se van a la escuela? Porque allí corren el peligro de encontrarse con niños que en casa les dejan ser. ¿Por qué, le pregunto a los niños, al entrar a los baños de su escuela, miran rayadas las paredes? ¿Por qué los espejos rotos y otros actos de vandalismo si están en kinder, en primaria? Porque hay muchos niños que en sus casas, sus padres, sus madres les dejan ser. Ellos viven sin riendas, sin ningún tipo de amonestación, sin disciplina. Ellos simplemente están siendo dejados ser. Ellos el día de mañana, mis hermanos, serán un cáncer para la sociedad. Muchos de estos niños serán esclavos de muchos males, terminarán en la cárcel, morirán mucho antes de tiempo. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos. Ahora, niños, a ustedes les digo, si tú tienes una madre, un padre que no te deja ser, sino que te guía, que te corrige, que te prohíbe, dale muchas gracias a Dios. Porque de acuerdo a las Escrituras, a un niño que no se le deja ser, su padre, su madre, verdaderamente lo aman. Muchas veces pensarás que ellos solo existen para prohibirte todo lo que te hace feliz. Muchas veces llegarás a pensar que ellos solo quieren avergonzarte. Muchas veces llegarás a pensar que ellos se duermen, o especialmente tu madre, se duerme pensando qué cosas puedo hacer el día de mañana para hacerle la vida a mi hijo miserable. Muchas veces pensarás, ojalá y se muera. ¿Saben cómo lo sé, mis hermanos? Porque cuando yo tenía tu edad, yo pensaba de verdad, a mí me tocó la mamá más mala del mundo. ¿Y saben por qué digo esto, mis hermanos? Porque mientras otros niños se iban a la escuela sin desayunar, yo era obligado a desayunar todos los días. 2 huevitos con frijoles, con tortillas hechas a mano, todos los días a las 7 de la mañana. Yo era obligado. ¿Saben? Mi mamá fue una desgraciada. ¿Saben por qué? Porque ella muchas veces rompió la ley contra la explotación de menores. Nos obligó a lavar trastes, a tender camas, a doblar toallas, a colgar ropa, a planchar ropa, a limpiar el patio y muchas veces a podar esas matas horribles que tenían de cerco allá afuera. ¿Saben? Mi mamá me odiaba, porque muchas veces cuando hice lo malo ella me pegó y se aprovechó de que era más fuerte, me tomaba de su mano y no me podía zafar. Y cuando llegué a la adolescencia, mi vida se volvió aún más miserable, porque ella nunca confió en mí. Ella siempre insistía que ella quería saber a dónde iba, qué iba a hacer y con quién iba a ir. Y también a qué horas iba a regresar. Ella era muy cruel y porque si no regresaba a la hora que dije que regresaría, olvídate, no hay permiso la próxima vez. Ella fue muy cruel. Ella también solamente quería avergonzarme todos los días delante de mis amigos. Pues muchas veces no dejó que nuestros amigos nos pitaran cuando nos buscaban. Ellos tenían que bajarse y tocar a la puerta si nos buscaban.
Muchas veces también me avergonzó delante de mis maestros porque preguntaba, ¿cómo se está portando mi hijo? Y cuando tuve novia, mis hermanos, no me dejaba estar a solas con ella. Y no quería que regresara muy noche. Yo creo que mi mamá envidiaba mi felicidad. Pero ¿saben una cosa? Mi madre fracasó en todos sus planes malévolos que tenía contra mí. Pues nunca en la vida he sido arrestado. Jamás he dormido en un reclusorio o pisado la cárcel. Sus planes no le resultaron. Jamás hemos sido esclavos de una adicción. Al contrario, mis hermanos y yo servimos al Señor o hemos servido de alguna manera a nuestra nación. Y es por eso, mis hermanos, que ahora de grande, que he entendido algunas cosas, yo le doy muchas gracias a Dios por mi mamá, a quien muchas veces le deseé la muerte, por no dejarme ser, por no dejarme salir, por no dejarme regresar a la hora que yo quería, por no dejarme comer a la hora que yo quería, dormirme y levantarme a la hora que yo quería, porque no me dejaba juntarme con quien yo quería, yo la odiaba. Y saben, ahora de grande, pienso, creo que mi mamá no era tan mala como yo pensaba. En serio, ahora ella se ha convertido en mi referente en cómo yo quiero educar a mis hijos. Y sí, quiero ser como mi mamá, porque también quiero tener un hijo como yo. Eso fue una adaptación de un poema que quizás usted conoce. Hermanos, cuando estimulamos a nuestros niños a que expresen su yo pecaminoso, esta no es la estrategia de la Escritura, mis hermanos. Esta es la estrategia del diablo. J.C. Ryle, escribiendo hace poco más de 100 años y hablando del asunto de la permisidad, dijo amonestando a los padres: recordad que los niños nacen con una clara inclinación hacia el mal, y por tanto, si les dejas escoger libremente, es seguro que ellos escogerán el mal. La madre no puede decir cómo será su hijo, alto, bajo, débil o fuerte, sabio o necio. Lo que diga sobre estas cosas será incierto, pero hay una cosa que sí puede decir la madre con seguridad: que su hijo tendrá un corazón corrupto e inclinado a todo mal. Esta es la única certeza, mamá, papá, que puedes tener acerca de tus hijos, aunque te cueste trabajo. Y en Proverbios 22:6, mis hermanos, tenemos una advertencia a todos los padres permisivos que dejan a sus niños ser. Dice el texto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo, mis hermanos, muchas veces lo toman como una promesa y abusan de él, extrayendo de él un falso consuelo. Algunos lo entienden así: si un niño fue llevado a la iglesia, participó de la escuela bíblica infantil y fue encaminado en los buenos caminos del Señor en su juventud, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En un sentido, mis hermanos, esto es verdad, porque los principios que son implantados en las conciencias de los niños desde muy temprana edad les acompañarán por el resto de su vida. Pero esto no es lo que está diciendo este proverbio. Otros, al observar este texto, lo entienden así: si un niño es criado e instruido debidamente en su niñez y juventud, pero al paso de algún tiempo se descarría, no hay problema, porque de acuerdo a esta promesa, Dios nos ha dado la garantía de que volverá, de que regresará, y derivamos de aquí un falso consuelo. Por ejemplo, hay padres que van acompañados de sus hijos a la iglesia, o solían ir acompañados de sus hijos a la iglesia cuando eran niños. Después ellos, al crecer, forman sus propias vidas, se apartaron. Ahora esos hijos comienzan a vivir vidas sin riendas, a involucrarse en toda forma de pecado y son una gran decepción a sus padres. Pero debido a un falso consuelo, sus padres no están preocupados. No sienten el peso de la condición espiritual de sus hijos. ¿Por qué?
Porque sus hijos, cuando fueron niños, adolescentes, hicieron una profesión de fe. Ellos fueron instruidos en el camino de Dios. Y de acuerdo a esta promesa de Proverbios, ellos pueden estar seguros que regresarán aún cuando fueren viejos. Así que no están preocupados, no están orando, no les están compartiendo, no les están hablando, no están haciendo nada. Porque de acuerdo a esta promesa, ellos han entendido que Proverbios 22 dice que Dios está obligado a hacerles volver aún en su vejez. Pero mis hermanos, este proverbio no es una promesa, es una advertencia a los padres cristianos. Cuando el proverbista dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, lo que este texto hebreo está diciendo es que permitir a un niño que siga su camino, su manera, según su modo de ser, permitirle que él escoja, que él decida lo que quiera hacer y no hacer, eventualmente ese mal hábito se fortalecerá y no cambiará aún cuando llegue a viejo. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Esta es la verdadera advertencia de Salomón. Si el hombre cuando fue niño no fue disciplinado, ni fue corregido, sino que se le dejó ser, entonces este niño nunca aprenderá, ni cuando sea adolescente, ni cuando sea un joven adulto, ni cuando sea un viejo. No cambiará. Madre, en un sentido práctico esto es lo que significa. Si permites que tu hijo te domine, si rehusas aplicarle la vara, si fallas en enseñarle disciplina, si fallas en instruirle con diligencia en las cosas pequeñas y en las grandes, si permites que tu hijo decida lo que quiere comer y lo que no, si le permites ponerse lo que se quiere poner y lo que no, a la hora que se quiere acostar y a la hora que se quiere levantar, lo que quiera hacer y lo que no quiera hacer. Esto es lo que tendrás en el futuro, mis hermanos y mis hermanas. Un adulto sin riendas, un hijo indisciplinado, sin temor de Dios e incapaz de dominar sus propias pasiones. Esto es lo que advierte Proverbios, mis hermanos. Jay Adams, comentando este versículo en su libro Competente para aconsejar, escribió: este versículo no nos ofrece una promesa, sino una advertencia a los padres de que si permiten al hijo que se críe a sí mismo, según sus propios deseos, de modo permisivo, no deben esperar que cambie estas pautas cuando sea adulto. Los niños nacen pecadores y cuando se les permite seguir sus propios deseos de modo natural, van a desarrollar respuestas habituales pecaminosas. La idea básica es que estas pautas habituales pasan a arraigarse cuando se les ha inculcado al niño desde su primera infancia. Es por esto, mis hermanos, que por la orientación natural de nuestros hijos al pecado, nosotros no debemos evitar la corrección, no debemos evitar los límites. Ellos, hermanos, hermanas, madres de familia, padres, ellos necesitan de manera desesperada nuestra corrección, nuestra guía. Así como el caballo necesita el látigo para ser guiado, y así como un asno un freno para ser controlado, la Biblia dice que nuestros hijos necesitarán la vara cuando sean necios. Nuestros hijos, en un sentido estricto, deben de ser salvados de sí mismos, hermanos. Permitir que sigan su propio camino, permitirles que sigan sus deseos naturales, es asegurar su propia destrucción, es lanzar su alma al infierno, es estar de acuerdo con ello. Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar.